Pues como ya son las 6:05, vamos a empezar. Lo primero, muchas gracias por haber venido. Voy a decirlo, los que no están se lo van a perder. Exactamente. Casi reconozco que hasta mejor que seamos un poquito menos, porque vamos a poder disfrutarlo y verlo más de cerca. Y bueno, agradeceros a vosotros y agradecer a Lucas Pérez, que haya querido volver a Astorga, porque ya estuvo aquí por Semana Santa o así, haciendo algo muy parecido. Y simplemente decirles que Lucas Pérez es profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid. Él, bueno, pues trabaja con electromagnetismo y cosas relacionadas. Yo no me sé muy bien su investigación porque soy una completa ignorante en esas cosas. Por eso le hemos traído a él para que nos explique cómo funciona el electromagnetismo y de una forma pues muy, digamos, no solamente entendible, sino gráfica, divertida y entretenida. ¿Qué más decir? Que está aquí de nuevo con nosotros, por lo que le tenemos que agradecer, y me ha dicho que el último experimento... Está dedicado especialmente para ti. Y ya me ha asustado. Así que vamos a ver qué es lo que nos tiene preparado, y yo ya no me enrollo más y le dejo a él que nos cuente sus cosas. No, muchas gracias. Empezar siempre difícil. Yo, cuando empiezo una charla siempre digo una cosa: esperad a aplaudir al final, no sea que nos queden muchas ganas por lo que pueda pasar. Cuando empezamos a contar, esto es una historia que contamos desde hace tiempo. Yo soy profesor en la universidad y uno acaba teniendo la idea, cuando habla por ahí con la gente, de que esto de la física es una cosa como muy aburrida y muy difícil de entender. Así que voy a intentar dar una clase de física para gente de... ¿Cuántos años tenéis? De 1 a 99. No me deja nadie fuera, ¿no? Vale, y de paso, con la excusa de contar lo que me sé, que es el electromagnetismo, porque es la asignatura que yo doy en la carrera, voy a intentar contaros cómo funciona la vida de un investigador científico. ¿Por qué hacemos ciencia? Creo que algo os va a quedar claro desde el principio, que es que trabajamos en esto porque nos divierte, esencialmente. Yo me lo paso bien desde que me levanto hasta que me acuesto. Las amigas de mi mujer, que está por ahí sentada y ha tenido no sé si lo sabía de venir a verme, luego dicen, descubre a qué se dedica su marido cuando sale de casa y tal. Siempre dicen lo mismo, ¿no? Tú no cuentas porque tu trabajo te gusta, es verdad, mi trabajo me encanta. Y la ciencia siempre me hace por algo parecido a esto. Por aquí. ¿Sabéis lo que es esto? ¿Sabéis lo que es esto? ¿Qué es? Esto es un imán. Es un imán, no tiene nada, es simplemente un imán. ¿Y alguien sabe cuál es la propiedad fundamental de los imanes? Pensáis que la propiedad fundamental de los imanes es que se atraen y se repelen y ese tipo de cosas. Lo que no sabéis, porque no habéis estudiado física, es que los imanes, su principal característica es que son muy tímidos. Eso no lo esperabais. Vale, ¿y qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando tiras un imán por un tubo transparente? A eso lo dijo Newton en la ley de la gravedad. Vamos a aprender física de verdad. Si tiras un imán por un tubo transparente, el imán se cae. Pero ¿qué pasa si cambiamos el tubo transparente por un tubo opaco? Algunos diréis, ¿tiene truco? Porque el tubo atrae al imán. ¿Podéis comprobar? Mira, que si luego, vente conmigo, que si luego yo no me creo. Coge el imán, se pega al tubo, prueba. ¿Se pega? No. ¿Por otro sitio? ¿Se pega? No. ¿Tiene algo por dentro el tubo? No. ¿Vale? Es un tubo vacío. ¿Tiene algo por dentro? Un día hice esto en un cole de primaria
Había 28 alumnos sentados y los 28 tuvieron que mirar por el tubo para comprobar que efectivamente estaba vacío. Pero ¿qué pasa si tiro un imán por un tubo opaco? Cae, pero cae mucho más despacio. ¿Por qué? Porque el imán es tímido. Y si yo lo tiro por un tubo transparente, estamos viendo lo que el imán hace y cae rápido para que no lo veamos. Pero si yo tiro el imán por un tubo opaco, el imán se toma su tiempo. Y además, esto es porque es un imán. Como todos sabéis, a medida que nos hacemos más mayores, nos volvemos mucho más vergonzosos. Solo van a experimentar aquellas chicas de aquí cuando las saque de voluntarias, ¿verdad? Así que, ¿qué ocurre si yo, en vez de tirar un imán pequeñito, tiro la madre de todos los imanes por el tubo? En cada charla que damos hay un experimento que nunca hemos probado. Es este. Pero esta teoría dice que si cuanto más mayor soy, más tímido soy, llega a ser angustioso. Cuanto más mayores somos, más tímidos nos volvemos y más nos cuesta mostrarnos en público. Bonito. Pues, por extraño que os parezca, así empieza siempre la investigación científica. Evidentemente, todos sabemos que no es cierto que una propiedad de los imanes sea la timidez, pero efectivamente no hay nada que nos permita pues, demostrar lo contrario. Así que lo que os voy a contar aquí es toda la historia del electromagnetismo, lo que ocurrió desde los griegos hasta las teorías del electromagnetismo del siglo XIX, qué es lo que necesitamos para entender esto. Y lo que vamos a hacer es hacer un montón de experimentos. Habrá experimentos poco peligrosos que haré yo y experimentos peligrosos para los que pediré voluntarios. A entenderlo, hasta un profesor titular de la Complutense no se puede jugar la vida en cualquier pueblo dando una charla, o sea... Estás en una ciudad. Vale, entonces los hago yo también, venga. A ver, el primer experimento que vamos a hacer es un experimento... Vamos a ir montando un laboratorio de ciencia aquí, ¿vale? Con distintos equipos y equipamientos avanzados. Espero que no nos hayamos dejado nada. No. A ver, el primer sistema experimental consta de 2 globos. La parte sobre la puedo hacer yo, creo. Vale. Pero hay una parte del experimento que no puedo hacer yo, por motivos que van a descubrir en un momentito. Marina se ríe, si la primera voluntaria va a ser ella. Y luego voy a aprovechar la ocasión para presentarles a la más joven de mis estudiantes de doctorado, que se llama Sandra, que está ahí, va a ser la segunda voluntaria muy a su pesar. Vete a acá. Vente, Marisa. Bueno, ahí, si se os ve ahí abajo. Vale, el experimento es muy sencillo, pero yo no lo puedo hacer porque el experimento consiste en frotarse el globo contra el pelo. Y desde hace años tengo dificultades para hacer este experimento. Coger el globo, lo frotáis fuerte contra el pelo. Ahí, y ahora si lo separáis despacio, el globo se pega al pelo. Volveroslo otra vez. Fuerte, fuerte, fuerte. ¿Vale? Y medid los globos. Vale. Lo que habéis visto básicamente es que lo que hemos convertido es el globo en algo parecido a un imán. El globo se pegaba al pelo. Y eso seguramente con un globo lo habéis hecho. Lo que es un poco más difícil de hacer es intentar acercar los dos globos y ver que los dos globos se repelen.
Los dos globos funcionan básicamente como imanes. Así que ya tenemos, muchas gracias. Vale, ya tenéis globos. Hay globo para todos. Ya tenemos el primer experimento. Hay algo que ocurre cuando yo froto el globo con el pelo, que es que consigo carga electrostática. Consigo lo que llamamos muchas veces, pues eso, energía electrostática, o las cosas se quedan cargadas, que saltan chispas. Esencialmente lo que ocurre es que al frotar, parte de la carga eléctrica de mi pelo pasa al globo, una cosa se queda cargada positivamente, otra negativamente, y desde pequeñitos sabemos que los polos contrarios se atraen y los polos opuestos se repelen. Así que lo que he hecho ha sido conseguir que los dos globos sean el mismo polo y el pelo sea un polo opuesto. Esto se puede hacer con globos, pero como todos los científicos tenemos, siempre hay un experimento un poco más complicado de hacer. Me han prometido que esta vez funciona. Tengo una varita mágica. Todo no lo esperáis tampoco. ¿Qué ocurre si yo cojo mi varita mágica y cargo un metal con carga? Mi varita mágica lo único que hace es producir carga eléctrica de un polo, carga eléctrica negativa, que le transfiero a mi mariposa. Y lo que ocurre es que dos cargas del mismo signo se repelen. Parece un imán, no lo es porque es carga eléctrica. Pero ya tenemos el primer ingrediente que necesitamos para nuestra teoría. Esto lo descubrieron los griegos hace muchísimos años. Descubrieron que había dos tipos de carga eléctrica positiva y carga eléctrica negativa, que pueden vivir de manera independiente. Aquí teníamos solo carga eléctrica negativa en mi varita y solo carga eléctrica negativa en mi pieza de aluminio. En los globos teníamos carga eléctrica negativa en el globo, carga eléctrica positiva en la cabeza. Por eso unas cosas se atraen y otras cosas se repelen. Lo siguiente que vamos a hacer es ver qué ocurre cuando la carga eléctrica se mueve. Este es un experimento que habéis visto hacer un montón de veces. Vamos a empezar a ocupar la mesa con cosas. Esto es un generador de carga eléctrica, ¿vale? Es algo que mágicamente genera carga eléctrica. Yo por aquí tengo un par de cables. Vete conmigo, que este experimento sí es peligroso. Oye, ten cuidado, que ya lo tengo medio criado. Ponte por abajo, que trabajo yo contigo. Este experimento lo habéis visto muchísimas veces. Imaginaros, estoy seguro que aquí, los días de invierno, también ocurre, en Castilla es muy típico en verano, y de mucho calor, la Tierra se carga con carga positiva, las nubes se cargan con carga negativa, y de repente el aire se hace conductor. ¿Qué es lo que ocurre? Que la carga eléctrica se mueve, y lo que tengo es un relámpago. Venga yo conmigo, Esto es un generador de carga eléctrica. Lo que tengo es en un lado carga positiva, como si fuera la Tierra, en el otro lado carga negativa, como si fuera una nube. Y esto es como si el cielo se cargara de agua y se hiciera conductor. Cógelo por los lados. No, con las dos manos y por los lados.
y que te vean bien. Algo que quieras decir a la gente que te está viendo. ¿Qué pasa si la carga eléctrica positiva se junta con la negativa? Lo hacemos otra vez para que veamos lo que va a pasar. Sujeta. Ven. Ven, conmigo. Cógelo, que ahora lo cojo yo, que llevo el susto. Tienes que coger las dos patitas y apoyarlas contra el cable. Sin miedo. ¿Cómo te llamas? Fijaros, no pasa nada. No. Esencialmente, porque él tiene las manos por fuera, toda la corriente eléctrica va por dentro, y porque además el experimento está diseñado para que no pase absolutamente nada. Vale, empezamos. Os reís, pero no lo vais a ver de cerca. Vente para acá, Juanma. Tengo, mira. Dáselo a quien quieras de por ahí atrás. ¡No! A quien quieras. Ya ha sufrido él. Déjaselo a quien quieras. ¿Por ahí no tiene alguien? No, desde allí, yo me voy para el otro lado, para que lo veáis de cerca. Para ese lado. Mira. Que le juego más con el doble que este. Vale, aprovechando que hay niños por aquí, otro de los chicos que trabaja conmigo que se han venido de Madrid para ver cómo se hace este tipo de cosas. Fijaros. Esto es importante para los niños. Esto es como si fuera un enchufe. Fijaros lo que ocurre. En el aire no ocurre nada, pero si yo lo acerco a algo que conduce la electricidad, o sea, vosotros mojados. Así que chiquitines, alejados siempre de los enchufes. ¿Vale? Esto es muy importante. Mientras Juanma se lleva este para allá y hace la última descarga por ahí por el medio. Quiero que más allá de los chispazos y tal, no perdamos el hilo de la historia, porque la historia nos va a llevar a entender. ¿Quién quiere probar? ¿Por qué los imanes son tímidos? ¿Vais a ver? Venga, voluntario. Venga, vamos a lo tuyo. Por última vez. Estás asustado, Ya tenemos otro ingrediente más. Fijaros. Vamos a empezar a construir nuestros ingredientes. Lo primero. Tenemos carga eléctrica, que soy capaz de separar en un lado la positiva y en otro lado la negativa. Si yo conecto la carga eléctrica por un conductor, la carga se mueve. En este caso es muy espectacular, porque estos chismes son almacenes de carga, ¿vale? No hacen ningún daño, por eso podemos hacer el experimento aquí, los chispazos no hacen nada, pero es muy espectacular. Pero en general, si yo tengo una carga por un medio conductor, la carga se mueve. Pero la charla va de electromagnetismo. Tenemos la electricidad, nos vamos a poner con el magnetismo. Cuando hemos contado al principio que es un imán, bueno, pues la gente ha dudado. Y la gente ha dudado porque lo que uno espera es ver un imán. Hay solo un motivo por el cual no utilizamos este imán para hacer el experimento del tubo. No cabe. Pero más allá de eso, esto es un imán. Lo curioso
Lo curioso es que sea grande o sea pequeño, todos los imanes funcionan igual. Vente conmigo, es que has pillado en la esquina. No, alguien que está sentado detrás. Vete para acá. A ver, hemos dicho antes que dos imanes norte con los polos iguales se atraen y que dos imanes de polos opuestos se repelen. Sujetamos fuerte, muy fuerte. ¿Qué ocurre? ¿Vale? Fijaros que no consigo acercarme a ella, por más que yo hago fuerza. Si le doy vueltas, esto lo voy a hacer yo. El imán se queda pegado. Pero fijaros, el imán se queda pegado, ella no lo va a mover, sujétalo así, tal cual. Y si acerco el otro polo del imán, ¿qué ocurre? Que se repele. Y por este lado, se atrae. Gracias. Luego, los imanes y las cargas eléctricas son algo parecido. Los polos opuestos se atraen, los polos iguales se repelen, pero hay una diferencia. Yo con los globos, con el condensador, he conseguido separar la carga de un sino de la carga de otro, pero con los imanes no. Cualquier imán tiene siempre polo norte y polo sur. Y esa diferencia es importante. Me he traído algo que no llevamos a ningún sitio, pero he pensado, sobre todo para los que sois más mayores, habéis visto muchas veces a Eugenio contar chistes, siempre he tenido un vaso de cubata al lado. Yo he pedido aquí en Astorga un vasito con hielo y me han aparecido con esto. O sea, no voy a hacer más preguntas. Por las noches que os tomáis. Jesús. Y ahora sí que os necesito a vosotros. ¿Os acercáis conmigo? Os da mucha vergüenza. ¿Veis? Fijaros, lo que hay dentro es un imán muy especial. Tan especial que si yo intento acercar mi imán, se pega, pero se pega bastante poco. Incluso si lo caliento un poco. Apenas se pega. Vamos a enfriarlo. Necesito que me lo vigiléis un rato, hasta que esté bien frío. Esta es otra de las diferencias importantes. Cuando esté frío voy a pedir que lo saquéis, o sea que no dejéis que se congele. Esta es otra de las diferencias fundamentales entre los imanes y la carga eléctrica. Mientras se enfría, voy a aprovechar para contar algunas cosillas. Yo trabajo con imanes muy pequeñitos. Pero bueno, es un poco para empezar, porque hay otra cosa que quiero mostrar durante la charla, es ver que la ciencia está muy relacionada con muchas cosas que nos rodean. Al final de la charla veréis que los imanes y el electromagnetismo es básico para la vida en la que vivimos. Quizás no sean conscientes ahora mismo, pero al final de la charla va a quedar muy claro. Casi todos los dispositivos que producen imanes llevan unos materiales que se llaman tierras raras, eso que está dentro es una de ellas. Y básicamente todas las minas y todos los yacimientos de ese tipo de materiales están en China. Y entonces, ahora mismo hay una gran cantidad de dinero en la Unión Europea y en Estados Unidos para conseguir fabricar imanes con otro tipo de materiales, porque si no, dentro de unos años, toda nuestra tecnología dependerá del precio al que los chinos nos quieran vender los imanes. Es muy difícil separar la ciencia de la política, de otro montón de cosas. Por eso es importante muchas veces invertir en ciencia. No basta con comprar lo que otra gente hace. Porque si tú compras lo que otra gente hace, dependes de lo que otra gente te venda. Y no estamos hablando de imanes para jugar, estamos hablando de coches, de neveras, de teléfonos móviles, de ondas de radio, de todo lo que lleva un imán dentro. Dicen que se ha enfriado ya. ¿Se ha enfriado ya? Pues sácalo y tráemelo. Vergonzoso. El hielo no, el chivito. Se queda perfectamente pegado ahora. Y no se cae. Lo que vamos a dejar que se caliente todo el rato. Y cuando se caliente, dejará de ser un imán. El fenómeno del magnetismo, el fenómeno de los imanes, es un fenómeno de orden y desorden. Cuando desordenan los imanes, deja de funcionar. No hay ningún imán que funcione por encima de 400 grados.
Este en particular es un imán que solo funciona a temperatura ambiente. O sea, este imán sería estupendo para trabajar en Astorga. Pero en Madrid tenemos dificultades con él. Y les cuento una curiosidad. ¿Por qué está encerrado aquí dentro? Es un material que en contacto con la atmósfera pierde sus propiedades. Ahí está la fecha en la que lo envasaron. ¿Lo puede leer? Del 77. Lleva aquí dentro desde junio del 77. Lo encontramos, tiraron en un laboratorio y lo hemos reciclado para hacer este tipo de cosas. Con este tipo de materiales hizo la tesis el director de tesis de mi director de tesis. Me resulta muy divertido llevar este tipo de cacharrillos a las charlas que doy, ¿no? Esto es las cosas con las que hacían investigación en 1970. Bien, tenemos ya nuestros ingredientes. Y ahora empezamos la parte de las historias. Vaya dos. Te preguntan si vas a utilizar el hielo más. Luego. Pregunto que si lo que va a hacer lo va a hacer con el hielo. Porque como ya no está ahí. No, voy poniendo las cosas y sacando otras. Ahora voy a hacer algo mucho más sorprendente. Ahora en vez de hielo voy a sacar otra cosa que tengo por aquí. Hay dos científicos que menciono en esta charla, especialmente, por dos cosas completamente distintas. Ahora viene el primero. Cuando se habla de ciencia, se habla de Einstein, fundamentalmente, de física, de otra serie de gente, ¿no? Que efectivamente tiene una contribución increíble a la ciencia. Pero hay muchos científicos escondidos, de los que apenas se sabe, y que realmente supusieron un paso increíble en la historia de la humanidad. Fijaros, tenemos carga eléctrica, que podemos mover descontroladamente, como este pobre puede hacer ver, dar chispazos, pero poco más. Tenemos imanes, eso se conocía desde el tiempo de los griegos. He dicho que íbamos a contar la historia desde los griegos hasta la actualidad. Bueno, pues desde los griegos hasta el siglo XIX no pasó absolutamente nada. Y no pasó absolutamente nada porque se sabía que existía la carga eléctrica, se sabía que existían los imanes, se sabía que se podían mover, pero no había forma de controlarlo. Y un científico italiano que se llamaba Alessandro Volta descubrió la forma de fabricar corriente eléctrica de manera controlada. Y para esto hace falta lo que él hizo fue apilar una placa de cobre, una placa de zinc, una placa de cobre, una placa de zinc, y lo que hizo fue hacer una pila de placas de cobre y de zinc, por eso lo llamo pila, y en medio puso un líquido que conducía la electricidad. Así que yo tengo una moneda de cobre, un tornillo de zinc del IKEA, y un líquido que conduce la electricidad, que es el zumo de naranja. Me cojo mi placa de zinc. Madre mía, una naranja atómica. Me cojo mi placa de cobre, pues el tornillo no entraba. Es un limón. Es un limón. Y ahora, ¿cómo sé que esto produce electricidad? Me he traído un medidor de electricidad. Probablemente de la época de Volta. No es como el sabor. No tiene nada que ver con el sabor de hielo. Pero mola. Vale. Esto es fácil. Si la aguja se mueve, hay electricidad. Si la aguja no se mueve, no hay electricidad o el experimento no ha salido una de dos. A ver, se mueve poco. Es una naranja. Pongo un cable en un lado de la naranja. Sí, se puede. No hay trampa, es una naranja con una moneda de 5 céntimos
y un tornillo de zinc. Fijaros, es algo aparentemente absurdo. Mira, mira, mira. Pero algo aparentemente absurdo cambió radicalmente la vida de la ciencia. Porque ahora ya podemos tener electricidad en el laboratorio. Desde el descubrimiento de Volta. Que era algo, ya digo, tan absurdo como esto, solo que en vez de una naranja, era un papel empapado en ácido sulfúrico, pero hubiera funcionado igual con una naranja. La última vez que estuve en Astorga, tuvimos un debate. Había una niña, pues como estos niños por aquí, ¿no? Entonces, lo hicimos con una naranja, lo hicimos con un limón. Y recuerdo que preguntó si funcionaría igual con un kiwi, con una piña. Estuvimos 10 minutos hablando de frutas que en vez de una charla de ciencia parecía un bodegón. Así que entre el bodegón de la última vez y el vaso de hielo de ahora, me está entrando una ganas de vivir en Astorga. Bien. Que vive en Astorga. Bien. Ya tenemos todos los ingredientes para empezar la recta final de lo que queremos hacer. Tenemos una fábrica de corriente eléctrica. Vamos a quitar trastos de aquí. Se cayó. Cuando se ha caído. Tenemos una fábrica de corriente eléctrica. Y tenemos un cable. Y vamos a empezar a hablar del electromagnetismo. No es un cable. Tenemos por un lado la electricidad, por otro lado el magnetismo, y fijaros que el electromagnetismo conecta las dos palabras. Sí, sí. La pregunta es, ¿la electricidad puede producir magnetismo? ¿Puedo fabricar un imán utilizando electricidad? Así que lo que voy a hacer es, me cojo mi pila gorda y la conecto a un cable. No, pila gorda. Es una pila gorda. Claro, eso. Así que hacemos esto. Y me cojo mi trozo de clip estirado. Mira, mira, un pesito. Fijaros que evidentemente el clip no se pega al cable. Si yo lo tiro por un extremo, cae por el otro. Y se pierde. Pero ¿qué ocurre si no puedo pasar corriente eléctrica por el cable? Que el clip se queda dentro. Solo si yo apago la corriente eléctrica, recupero el clip. El clip se queda dentro y solo si yo apago la corriente eléctrica se pega el clip. Vente otra vez que tienes experiencia en trabajar con imanes y conmigo, sí. Es que es un viejo amigo tuyo ya. Vale. Gírate para que nos vean. Así. Mete con cuidado. ¿Ocurre algo? No. Cógelo. Y ahora vamos a hacer pasar corriente eléctrica. ¿Dónde se queda? Se queda dentro. ¿Qué pasa si quitas la corriente eléctrica y se está haciendo después de aquí? Pero hay algo que no se puede ver si no estás muy cerca, que es lo que quiero que veas. A ver cómo nos apañamos. Sujeta. Un segundo. Déjamelo, un momentito. ¿Qué ocurre al intentar meter el imán así? ¿Qué le ocurre? Se da la vuelta. Lo intentamos meter así. Lo intentamos meter así. ¿Qué ocurre? No. Que tengo un problema. Tengo un altavoz debajo que tiene un imán. O sea, esto es ponerlo difícil. Tenemos que estar a cierta altura para que se vea desde allí y para no... Intenta meterlo así, en esta dirección. ¿Qué ocurre? Se da la vuelta. ¿Por qué? Muchas gracias.
Porque no solo he creado un imán, sino he creado un imán con su polo norte y con su polo sur. La electricidad convierte los cables en imanes, con dos ventajas fundamentales. La primera, la vamos a ver dentro de un ratito, porque permitió desarrollar la teoría más bonita desde mi punto de vista de la historia de la física. La segunda es que yo puedo encender y apagar un imán. Un imán, este imán de aquí, siempre es un imán. Es una pira. No puedo hacer nada con él. Puedo hacer el experimento de antes, enfriarlo o calentarlo. Pero para hacer un aparato que funcione, eso es una... No voy a estar calentando y enfriando un motor para que funcione. Aquí tengo un imán que enciendo y que apago, a voluntad. Puedo decidir que tengo un imán o puedo decidir que no tengo un imán. Y ahora viene prácticamente el último experimento de la charla, porque estamos casi acabando. Y el segundo científico importante. Viene para mí el experimento más bonito de la historia de la física, por eso lo cuento en estas charlas. Fijaros, tenemos que la corriente eléctrica crea un campo magnético. Y había un científico inglés, se llama Michael Faraday, que es un tipo que de pequeño no le gustaba estudiar y además su familia no tenía ningún interés por que él estudiara. Una familia humilde, de Londres, y bueno, pues los padres no consideraban la educación como algo importante. Así que el chaval se pasaba los días escapándose del cole, ¿no? Y deambulando por los barrios de Londres. El padre enfermó y tuvo que ponerse a trabajar, el chico, y consiguió trabajo en una librería llevando los libros, ¿no? Distribuyendo los libros entre la gente que los compraba. Se hizo mayor y entonces lo que se llevaba era entrar de aprendiz a trabajar en algún lugar. Y bueno, lo natural era entrar a trabajar como aprendiz en un puesto de encuadernación que había justo detrás de la librería en la que el hombre trabajaba. Y a él le sorprendió muchísimo que la gente leyera libros. Él no sabía leer, pero sí sabía lo que costaba fabricar un libro y lo que a la gente de la época les costaba comprar un libro. Y le fascinaba el hecho de que la gente se gastara su dinero en libros. Es esta curiosidad científica la que muchas veces hace que la ciencia avance. ¿Qué hizo esta curiosidad científica? Hizo que aprendiera a leer. Necesitaba saber por qué la gente leía. Necesitaba entender, él no había estudiado, necesitaba entender el por qué la gente se gastaba su dinero en libros. Y empezó a leer. Y los primeros libros que leyó podían haber sido otros, pero entonces este tipo de física que estamos contando por aquí estaba muy en auge, y los primeros libros que leyó fueron libros de electromagnetismo. Y hubo una cosa que le sorprendió, que es que habían demostrado que la corriente eléctrica producía un campo magnético. Pero no estaba demostrado que un campo magnético produjera corriente eléctrica. Él era un hombre profundamente creyente y creía que si Dios existía y Dios había creado el mundo tenía que ser perfecto. Y que si una corriente eléctrica creaba un campo magnético tenía que crear una corriente eléctrica. Y hizo este experimento que voy a hacer aquí ahora mismo, exactamente el experimento que hizo Faraday, pero me resulta muy bonito por dos motivos. Porque es un experimento muy sencillo y brillante, y porque el motivo para hacer el experimento era profundamente filosófico. Él no perseguía nada más que demostrar que la naturaleza era perfecta. Y el experimento consta de algo que ya conocemos, que es un cable por el que vamos a circular corriente eléctrica. Esta cosa de aquí dentro, voy a contar cómo funciona, es una guía de campo, la utilizamos mucho en investigación. Lo que hace es, cuando se produce un campo magnético, lo transporta a otro sitio. ¿Qué ha pasado cuando ella me ayudó a hacer el experimento? Que es imposible ver lo que ocurre porque todo ocurre dentro del cable. Esto lo que hace es, si aquí dentro tengo un imán, fuera tengo un imán, si dentro no tengo un imán, está hecho polvo, ¿no? Fuera no tengo un imán. Si dentro tengo un imán, fuera tengo un imán,
Si dentro no tengo un imán, fuera no tengo un imán. No hace nada, es un material especial que lo único que hace es transportarme la información de dentro. Si dentro tengo un imán, se comporta como un imán. Si dentro no tengo un imán, tampoco. Así que, ¿qué vamos a hacer? En este lado de aquí vamos a producir corriente eléctrica y nos la vamos a llevar este campo magnético a otro cable. Lo que yo voy a hacer es el campo magnético que crea este imán, transportarlo hasta aquí. No hay ningún contacto eléctrico entre las dos cosas. Aquí genero un imán y aquí me traigo el campo magnético que crea ese imán. Si hay corriente eléctrica en este lado, Faraday llevará la razón y la aguja se moverá. Si un campo magnético no produce corriente eléctrica, Faraday no llevará razón y la aguja no se moverá. Chicos, necesito que me digáis si la aguja se mueve. Acordaros de lo que pasaba con la manzana naranja. Hay que estar atentos porque se mueve muy poquito. Cuando yo encienda mi pila, va a pasar corriente eléctrica por aquí y esto se va a convertir en un imán. Luego de repente aquí va a aparecer un imán. Si un imán produce corriente eléctrica, la aguja se mueve. Si un imán no produce corriente eléctrica, la aguja no se mueve. Wow, ¿se movió? Sí. Sí. Funciona. ¿O no? Sí. Vamos a probar. Voy a encender el aparato y me tenéis que decir si la aguja se mueve, ¿vale? Si la aguja se mueve, hay electricidad. ¿Se mueve? Sí. Está en el cero, está quieta. De acuerdo. Decidme si se mueve o no, pero no me engañéis. ¿Se mueve? Sí. ¿Dónde está? En el cero, no se ha movido. ¿Me estás engañando? No, que se mueve antes. A ver, la aguja está en el cero. Luego no hay electricidad por aquí. Voy a probar a encender. ¿Se mueve? ¿Se mueve? Súper curioso, pero fue lo que hizo Faraday. Fijaros que es muy curioso porque dices, entiendo esto, luego fabrico un imán y la aguja se mueve. No. Pero al cabo de un rato deja de haber electricidad. ¿Es porque se ha apagado el imán? No. Esto le quiero despegue. Apago y vuelve a moverse. Ahora sí que lo puedo despegar. Y Faraday se pasó una noche entera encendiendo el experimento y apagando el experimento. Esto tiene truco. El coger algo muy antiguo es porque los medidores de corriente de ahora son demasiado buenos y no son capaces de ver esta variación. Pero estos son muy antiguos, tardan mucho en moverse. Y vemos cómo se genera una corriente eléctrica y la corriente eléctrica se apaga. Cuando volvemos a repetir el experimento, decidme si se mueve. ¿Se mueve? Sí. No. ¿Se mueve? Sí. ¿Se mueve? ¿Se mueve? Vuelvo al mismo cole de secundaria, de primaria, los 28 niños, nos pasamos 15 veces. Sí, no. Sí, no. No es el campo magnético lo que hace que se produzca la corriente, sino la variación de campo magnético. Así que me voy a aprovechar de eso para cambiar mi generador de campo magnético por uno más gordo, que se enciende y se apaga continuamente. Y me evita a mí tener que estar encendiendo y apagando. Y ahora sí, vamos a hacer el último experimento antes del experimento dedicado a Marisa. Toda esta historia es para llegar a esto. Eso, más energía, sí, no, sí, no, sí. Como lo que dices de antes, bastante que no Se va a convertir en un imán.
Doblar en medio segundo, le cambio los cables, Amortiguador. porque este experimento sí Exacto. tiene más peligro que los demás. Aquí vamos a coger cables cortitos. Gordito. Cables gorditos. Cables gorditos. Toma en el momento de la charla, que nadie se lo tome mal. Esto de volver del ello de casado a la mujer. ¿Queda raro? Luego de verdad, luego volvemos a... No seamos. Te necesito. Necesito usar el imán y ya no sé hacerlo sin ti. No, las chicas. Pero solo es un momento y es la última vez. Vale. Vale. Necesito que cojas el imán fuerte, ¿vale? Y lo acerques aquí arriba. No, cierra la mano, porque... No, todavía no. Y me digas qué sientes. Acerca. ¿Qué hace el imán? El imán vibra y por eso sientes cosquillas, ¿no? Gracias. ¿Qué es lo que ocurre? Eso es una fuente que se está encendiendo y apagando. Luego yo lo que estoy haciendo continuamente es encender y apagar un imán, 100 veces por segundo. Luego lo que siente ella es que vibra. Vale. Hemos visto hace un ratito que si yo tengo una corriente eléctrica se genera un campo magnético y que si el campo magnético varía se genera una corriente eléctrica. En eso estamos de acuerdo. Bien. Yo aquí voy a generar un campo magnético, luego aquí se va a generar un campo magnético, luego si yo pongo este aro aquí, aquí se va a generar una corriente eléctrica. Y si aquí se genera una corriente eléctrica, aquí se vuelve a generar un campo magnético. Esto es un cacho cobre y esto es un hilo de cobre. No hay nada magnético en medio. Pero cuando yo enciendo esta fuente, aquí voy a generar un campo magnético. Esto se va a convertir en un pequeño imán. Y los polos opuestos se atraen, pero los polos del mismo signo se repelen. No hay nada magnético. Tengo un cacho de cobre levitando sobre otro trozo de cobre. Pero como hemos visto antes, esto dependía de lo rápido que va a ir el campo magnético. Chicos, ¿estad atentos? A ver qué pasa si enciendo de golpe. ¿Sí? Ha subido poco, ¿verdad? No tendría que volar hasta ahí. ¿Hasta dónde quieres que vuele? Hasta arriba de ¿Hasta dónde quieres que vuele? hasta el techo. ¿Hasta ahí? O más. ¿O más? Más. ¿Hasta ahí? Más. Hasta ahí. ¿Has visto ¿Uno cómo más? vuela? ¿Es magia? Sí. Luego, fijaros que ya tengo el final de la historia. Ya puedo explicar el experimento de los tubos. Pero antes de acabar, Hacer un muy pequeñito. permitidme que repasemos todos y que os cuente dos pequeñas historias. La primera historia tiene que ver con el experimento que acabamos de hacer. Para se convierte en un imán. Fijaros, cuando Faraday empezó a leer libros, encontró que si la corriente eléctrica
circulaba por el conductor se convertía en un imán. Le sorprendió mucho que un imán no produjera una corriente eléctrica. Si la naturaleza era perfecta, eso tenía que ocurrir. Diseñó un experimento y trabajó hasta consiguió cerrar el círculo, del electromagnetismo. La motivación era puramente filosófica. Es lo que les comentaba antes. Él creía en la existencia de Dios. Si Dios existía, el mundo tenía que ser perfecto y por tanto ese experimento tenía que funcionar. Visto aquí, es difícil ser consciente de lo que significa esto. Pero esto supuso, para empezar, la posibilidad de llevar luz eléctrica a las ciudades. Los generadores hidroeléctricos funcionaban así. Antes de Faraday, las ciudades eran peligrosas porque no había luz eléctrica. Después de Faraday, se redujo la mortalidad en las ciudades. Pero estamos hablando del motor eléctrico. Estamos hablando de tener electricidad en las casas. ¿Se imaginan sus casas sin electricidad? Estamos hablando de las comunicaciones inalámbricas que funcionan así, de los móviles, de la televisión, de la radio, de los satélites. La mayor revolución tecnológica de la historia parte de un experimento que pretendía demostrar que la naturaleza es perfecta. Por eso me sienta tan mal que la gente opine que la ciencia básica no sirve. Por eso me sienta tan mal que la gente opine que solo hay que invertir en cosas que van a producir un resultado pasado mañana. A lo mejor nos estamos cargando la investigación que cura el cáncer, o la investigación que permite solucionar el problema de agua en los países del sur. ¿Quién sabe? Faraday nunca pretendió generar una revolución industrial. Pretendía algo muy simple, era demostrar que las leyes de la naturaleza son simétricas. Y ese experimento, de verdad, dio lugar a la mayor revolución tecnológica. Imaginaros vuestras vidas sin móvil, sin WhatsApp. El origen de todo aquello fue este experimento. Ese experimento originó otra cosa. Que me he traído por aquí. Y esto va dedicado especialmente a Marisa. Gracias a este experimento, Maxwell formuló las leyes que permitieron explicar la propagación de la luz. Que permitieron explicar por qué si yo reflejo la luz en un CD, ocurre esto. Y si cojo un DVD, los puntos están más separados. Pero claro, el tiempo se me acaba. Así que si quieren que les cuente todo esto, me tendrá que invitar el año que viene a la Semana de la Ciencia de Astorga. E invitarme a un cocido que me han dicho que por la Tierra está muy bien. Porque si no se van a quedar sin saber por qué ocurren este tipo de cosas, que es la continuación natural de esta charla. Y ya para terminar, y ha quedado grabado. ¿Por qué los imanes son tibios? Fijaros, al principio de la charla contábamos que cuando tiras un imán por un tubo transparente, el imán cae de golpe. Y cuando tiras el imán por un tubo opaco, cae de manera mucho más lenta. Tenía truco. No es que uno sea transparente y otro opaco únicamente. Se van a caer. Tenía truco. Que vamos a desvelar ahora mismo. Vente conmigo, que esto tú lo sabes. ¿Qué pasa si acercas esto al tubo transparente? ¿Pasa algo? ¿Por qué? Porque es de plástico. No conduce la electricidad. Acércalo con cuidado a este.
Macho, es que me ha doblado las patas. Ese sí, acá ese sí. Míralo. Sujátame esto que te voy a cargar otra vez. Sujátame. No me caigo. A ver, se me desconectó. Claro. No, mira, apoya uno y luego otro. Mira, apoya uno. ¿No? Lo hacía encima de la cinta. Cuando no haya nadie lo hacemos. Muchas gracias. La mayor diferencia entre los tubos es que este tubo conduce la electricidad. ¿Qué ocurre cuando el imán pasa por el tubo? Hemos visto que cuando un imán se acerca a un cable, en el cable aparece corriente eléctrica. Luego, según pasa el imán, va a pasar una corriente eléctrica por el tubo. ¿Y qué ocurre cuando tengo corriente eléctrica? Que el tubo se convierte en otro imán. Así que a medida que va cayendo el imán, el tubo se va convirtiendo en un imán que repele a este imán. Y cae muchísimo más. Y decíamos, cuando somos mayores, nos ponemos más tímidos. También tenía truco. Si el imán es más gordo, el campo magnético que produce es más grande, luego el efecto es muchísimo mayor. Así que simplemente para acabar, la última cosita. La ciencia funciona así. Hay un experimento, hay algo que observamos en la naturaleza que no sabemos explicar. En este caso es porque los imanes son tímidos, pero puede ser porque una determinada proteína tiene tal efecto, o qué partícula necesitamos para curar el cáncer, o cualquier otro tipo de cosas. Observamos la naturaleza. Los científicos nos pasamos la vida observando. Y cuando no entendemos algo, partimos el problema en trocitos, descubrimos que existe la carga eléctrica utilizando globos, descubrimos que la carga eléctrica se mueve produciendo chispazos a un pobre que pasaba por aquí, descubrimos cómo funcionan los imanes, vemos qué ocurre cuando la corriente eléctrica se acerca a un imán y poquito a poco construimos una teoría que explica nuestro experimento. Y la segunda parte de la ciencia consiste en que haya gente como ustedes interesada en lo que los científicos tenemos que contar. Así que de verdad, muchísimas gracias por haber venido a escucharme. Bueno, ¿quién iba a decir que se podían hacer estas cosas con una naranja, con una pila, con unos imanes y unos tubos diferentes, ¿verdad? ¿Alguien se ha quedado con ganas de saber algo más o de algo que no le haya quedado claro? Yo. Se puso la charla hablando. ¿Cómo se? La pregunta la ves en la imanoterapia. ¿Oíste? Si la imanoterapia sirve para algo. ¿Me estás grabando? Entonces seré políticamente correcto. No está demostrado que funcione. O sea, la respuesta es, desde un punto de vista científico, no. No está demostrado. A ver, hay una diferencia importante entre, con todo lo que tengo encima de la mesa, pero que lo puedo contar. Un imán como estos produce un campo magnético que es permanente, no cambia con el tiempo. Hemos visto que un campo magnético que no cambia con el tiempo apenas produce alteraciones en el entorno. Hasta que no lo hemos movido, encendido y apagado, no ha habido ninguna alteración eléctrica en el entorno. Y generalmente el cuerpo humano funciona por impulsos eléctricos. Así que a priori, salvo que haya algo que lo demuestre, desde el punto de vista científico es difícil. Incluso estos campos que varían muy despacio con el tiempo, el efecto que generan
de generar algún efecto sería muy pequeño. Hay mucha gente trabajando en ello, tengo compañeros trabajando en ello, y no han... En ciencia es muy difícil decir algo no funciona, pero desde luego no hay ninguna medida científica que muestre algún efecto claro sobre el comportamiento de alguna parte del cuerpo humano mediante campos magnéticos estáticos. Si subes mucho la frecuencia, sí, pero el comportamiento es malo, salvo para hacer radioterapia, por ejemplo, que ahí sí que influye. Pero es algo muy específico. Un imán normal, a priori, no debería producir ningún efecto. ¿Alguna cosa? ¿Sí? Sí. Dicen que poner imanes, perdón, Sí. que poner imanes en el frigorífico que perjudica lo que hay dentro. Esto es experimental. Empecé a trabajar con imanes en el año 96. Y muy mal no me conservo. No, es lo mismo. O sea, no hay... Es muy difícil. Aquí hay dos ejemplos. La nevera es algo parecido a esto. Si yo pongo un imán, se queda el campo del imán. O sea, aunque el imán produjera un efecto nocivo que de verdad no lo produce, o sea, tenemos el laboratorio lleno de imanes y no tenemos ningún cuidado con ellos, el campo magnético se quedaría en la puerta de la nevera. Si midiera el campo magnético dentro de la nevera, prácticamente no hay. O sea, el efecto de la puerta de la nevera es parecido al efecto de estas barras. De hecho, el material es el mismo. O sea, tú pones un imán de nevera en la nevera y toda la nevera, toda la pared de la nevera queda con un campo magnético. Pero en cuanto se deja para un lado o para el otro, no hay ningún efecto. Si yo, te he desmontado el chiringuito, pero si yo convierto esto en un imán, los chicos que van a recoger me van a odiar por esto, ¿verdad? ¿Sabes? Porque soy el ley quien lo despegue. La barra entera se convierte en un imán, pero en cuanto me alejo un poquito, no hay ningún efecto. El efecto de la puerta de la nevera es parecido. Si yo me pego, de verdad, o sea, si cojo la comida y la pego a la puerta de la nevera, sufriría el efecto del campo magnético, que aún así no sería nocivo, pero es que dentro es que ni siquiera hay campo magnético, o sea, no hay que preocuparse en absoluto. Y ya digo que el efecto más claro es ese, trabajamos todo el día con campos magnéticos infinitamente más grandes que el que hay en la nevera. Y el efecto que suelen tener sobre nosotros es que tenemos que cambiar la tarjeta de crédito cada 2 meses porque no la cargamos. Entonces, o el imán, o sea, el darle el anillo es porque estos campos calientan, y bueno, pues ese tipo de cosas nos pasan, pero un efecto nocivo más allá de eso no hay ningún problema. Dígame. Yo quería preguntar, me dijiste antes que solo los chinos eran los que tenían todo esto. En esto que han avanzado tanto, ¿cómo es que los chinos solo lo tienen los chinos? Pues es geografía, porque las minas de tierra rara están en China. En China y en algunas zonas de África que son minas que han comprado los chinos. O sea, los materiales mejores para hacer imanes son 2 materiales, que son el neodimio y el samario, que echado en muy pequeña proporción convierten un imán malo en un imán muy bueno. Y las minas de neodimio y las minas de samario fundamentalmente están en China. O sea, no hay otro motivo más allá del puramente geológico. O sea, las minas están allí. Entonces, lo que estamos haciendo ahora, pues bastantes colegas míos, es intentar fabricar imanes con productos que tenemos en Europa. Fundamentalmente por un problema de precios. O sea, ahora mismo los precios de todos los tipos de motores, fundamentalmente el problema son con los motores grandes, los generadores eólicos, los generadores hidráulicos, los motores de grandes cosas que llevan imanes muy gordos y que el precio viene marcado por el precio al que venda la materia prima. Y ahora te quería preguntar otra cosa, ¿dónde se puede comprar un imán? ¿Un imán de verdad? No, bueno, un imán porque a mí a veces cuando se me caen los alfileres, pues un imán... El problema de estas cosas es que nosotros los compramos en cajas, pero hay un mogollón de empresas en España que tienen imanes. En la ferretería seguro que tienen imanes chiquititos, sí. Sí. Sí, yo quería que me explicaras allí a estas 2 chicas. ¿Puedes coger el imán de herradura? Sí. La parte de arriba es polo norte, Polo norte, la parte polo de sur. arriba es polo sur. Explícales qué pasaría si lo partimos a la mitad y separamos el polo norte del polo sur. Que aparecen polos nuevos. Si aquí tengo un polo norte y lo parto, aquí aparece un polo sur, aquí aparece un polo norte y aquí aparece un polo sur. Es algo curioso, es intrínseco al magnetismo. De hecho, es una de las cosas
Es una de las cosas que no nos gustaban a Faraday y que nos sigue sin gustar a los físicos. La carga eléctrica se separa perfectamente en carga positiva y en carga negativa. La carga magnética, no. Solo ha habido un experimento en la historia, que lo hizo un español además, que parecía predecir que se separaba la carga magnética, algo solo un polo norte y algo con solo un polo sur, pero no se ha podido repetir el experimento, lo hizo Nicolás Cabrera en los años 50, creo, y no se ha podido mostrar ningún experimento que permita separar físicamente los dos polos lunares, tener solo un polo norte o solo un polo sur. Esto es lo que hace, de hecho, que para producir una corriente eléctrica necesitas variar el campo magnético, mientras que para producir un campo magnético te basta con una corriente eléctrica. Las leyes del electromagnetismo son profundamente asimétricas, que es algo que no nos gusta a los científicos, pero hasta la fecha no se ha hecho ningún experimento que demuestre eso. Y eso hace... O sea, las leyes de la física sencillamente sí son compatibles con que se puedan separar las dos cosas, pero no hay ningún experimento que haya demostrado la capacidad de separar un polo norte y un polo sur. Si tú partes un imán, aparece un polo norte y un polo sur. Si lo vuelves a partir, y eso está básicamente relacionado con que si tú coges un átomo y lo consideras como imán, tiene polo norte y polo sur. Lo más pequeño que puedes hacer en la materia magnética, siempre tienes un polo norte a un lado y un polo sur al otro. Mientras que la carga eléctrica no. Tú puedes tener carga eléctrica positiva y carga eléctrica negativa perfectamente separada. El experimento de los globos, por ejemplo, es muy claro. Yo cargo una cosa con carga eléctrica positiva y negativa, pero yo no puedo hacer un experimento con una bola magnética que atraiga a otra o que repela a otra. Siempre, si por este lado se atrae, por este lado se repele. Y si por este lado se repele, por este se va a atraer y por este se va a repeler. Y junto a dos imanes, cada uno de ellos, partirlos sería equivalente a separarlos si puedo. Sí, lo mismo, por los que se atraen y por los que se repelen. Y así permanentemente. Es más, si yo me cojo clips, los clips se van convirtiendo en imanes, pero con su polo norte y su polo sur. Por este lado se atrae, por el otro se repelería. No se pueden separar, nunca. ¿Más preguntas? Si queréis algo voy a estar por aquí recogiendo. Y si no, muchísimas gracias. Muchas gracias a Lucas por haber venido, muchas gracias a vosotros por haber venido y con esto terminamos la Semana de la Ciencia del 2004. Espero que los que hayáis... ¡Uy! Del 2014, exactamente. Bueno, veo que dormidos no estáis. Así que eso es buena señal. Supongo que durante este año haremos más cosas de ciencia, pero el año que viene seguramente repetiremos la Semana de la Ciencia, ya que este es el segundo ponente que se nos autoinvita para el año que viene, ¿eh? Repetiremos Uy, que va. Nosotros encantados. Así que muchas gracias y nos vemos el año que viene.